Bueno, malo. Bueno, nos quedamos En cómo podemos identificar nuestras heridas, Ujú. del tipo que sean, Y hacemos una... rebobinación del punto anterior sobre todo. No, de todo el tema. ¿Really? Ujú. Bueno, Bueno, esta es la segunda parte de la charla acerca de las heridas, donde ya vimos algunas, las definiciones desde la parte de la salud, la definición de la OMS, la definición desde la psicología, y también vimos algunas definiciones sobre todo acerca de heridas del alma, heridas ancestrales, y nos quedamos en el punto de cómo poder identificar nuestras heridas, sobre todo para precisamente posteriormente trabajar en ellas y bueno, ir convirtiéndolas en virtudes y sobre todo que conviertan tu vida pues ya en algo positivo. Entonces nos quedamos en el punto de identificar con quién resuena tu historia, ¿no? sí, porque ya de que reconoces cuáles son tus experiencias repetitivas, esto te va a permitir darte cuenta a quién se parece tu historia de vida, ¿sí? Y muchas veces los hijos también repiten, pues, el del papá o del de la mamá y te vas para atrás, ¿no? Algunas veces son en líneas, o sea, con tíos abuelos, con primos, ¿sí? Dependiendo de... Hay diferentes ejercicios que te permiten como identificarlas, ¿sí? Em, También con esto, observar y reconocer tus heridas abiertas o las que ya se cicatrizaron por el paso del tiempo, ¿sí? Pero no te diste cuenta ni cómo. Algunas son producto de la resiliencia, pero ya habíamos mencionado, ahora la resiliencia solamente te ayuda a salir de ahí, pero no significa que se concientice siempre. Y para esto, pues bueno, no sé si quieres agregar algo como estos tips de cómo poder identificar, ¿no? Estas heridas, que luego más adelante, después de que terminemos de ver las heridas a lo largo de los siguientes podcasts, porque pues sí tienen diferentes formas en tu vida cotidiana de cómo poderlas identificar, ¿sí? Por sacar ese patrón que tú estás reproduciendo y cómo lo puedes actualizar, ¿no? Cómo sacar tu herida básica, posiblemente que sea, pues ese sea tu talón de Aquiles, en esta experiencia donde estás encarnado. No sé si quieras agregar algo allí. Bueno, además de estos tips o estos puntos para observar esas heridas, pues hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, los chamanes hacen, bueno, el tema de, de ceremonias con ayahuasca, pero ojo, o sea, aquí es cuando lo platicábamos en la primera parte, o sea, es cuando agotas ciertas herramientas donde no encuentras información, no encuentras no encuentras las respuestas a eso que te está sucediendo, ¿no? Y necesitas un tipo de iluminación de ese poder, ¿no? Donde accedas a una conciencia superior para ver este tipo de cosas. Pero antes de eso, no es como un tipo de moda, ¿verdad? O sea, se pone de No, moda y vamos hacer a esto. hacer ceremonias, porque están ofreciéndolas o viene a Saltillo o viene a Monterrey, el grupo de no sé qué a hacer estas ceremonias. No, vamos todos, o sea, no es así. Este, Hay otros procesos más sencillos que ya dijimos, hay meditación, hay eh, una meditación muy a profundidad, pues es un tipo de peregrinaje que también los chamanes utilizan para buscar esas respuestas en el interior. Y ese ritual tiene ciertos pasos en el procedimiento, pero básicamente vas a peregrinar en esa información
que existe dentro de ti. eh, Invocas también a tu animal de poder, que es una especie de arquetipo en el que es tu guardián, ¿no? Porque también no puedes accesar como, digamos, a esa información como O esas zonas. ni de gratis y mucho menos sin riesgos, porque sabemos que algo se nos puede pegar, alguna entidad, lo que sea. Entonces, pero estos procedimientos existen, ¿no? Y ayudan precisamente a encontrar tu herida original, sea de esta vida o de vidas pasadas, Sí. ¿sí? Cuando, cuando de repente no encuentras, o sea, ¿por qué me sucede esto? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué cada vez me suceden las mismas cosas, ¿no? En el 2020 yo conocí a una persona de Guadalajara, vino aquí a Saltillo, estábamos en un proceso. Y por ejemplo, él estaba teniendo temas de pareja, la verdad, muy cuestiones de engaños, pero a él lo engañaba, ¿no? Luego las situaciones que vivía también con sus hijos pequeños y demás. Entonces, en esa técnica que estábamos aprendiendo, que yo ya, por cierto, no practico, pero en aquel tiempo, muchas vidas pasadas que incluso veíamos con él, eran muchas situaciones caóticas, o sea, muchas de cuestiones de traición. Su herida básica, podríamos decir que era la traición. Entonces a él se le traicionaba de muchas formas y terminaba siendo pues el chivo expiatorio, ¿no? El acusado, el que se le culpaba por incluso cosas que no tenía. Ujú. Entonces las formas en las que él moría eran muy distintas y que estaba presentando en esta realidad actual, estaba presentando temas de depresión muy profundas, de hay una desconexión, de que no le Ujú. encontraba ya sentido a su vida. Y era un profesionista, le iba súper bien en el trabajo, pero su vida personal estaba muy desbalanceada, entonces era algo que él decía, ¿por qué? Porque en una sí puedo ser pleno y fregón y en la otra no. O sea, como una regla. Mucha gente creía en que si te iba muy bien en el amor, en el dinero te iba de la fregada. Y esa es La- una un dicho. creencia limitante, ¿no? Lo aplicamos cuando jugamos lotería, ¿no? De que la que va ganando o el que va ganando, pues sí es muy afortunado en el dinero, pero en el amor le Desafortunado en el fa... amor. Ajá, y así como de, bueno, pues según tú, ¿verdad? Pero he hecho experimentos y me he demostrado que no es así. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de todas estas heridas y estas experiencias que hemos tenido, sanadas o no sanadas, abiertas o ya cerradas, pero no quiere decir que las trascendimos, como resolverlas? Hay una forma de ver cómo le hemos sacado provecho a mi propia historia hasta ahora, si así lo pudiéramos plantear. Y esta es desde donde la compartes, porque hay estas dos maneras, desde el dolor y la queja o desde la experiencia, pero desde la experiencia consciente, ¿sí? Y cuando yo hice esta reflexión, pues primero para mí digo, si les estamos hablando de estas cosas porque las hemos experimentado, yo mucho tiempo, las situaciones que yo vivía, yo las compartía desde el dolor y la queja, o sea, desde el victimismo y del drama, o sea, yo no me quería ser responsable realmente. Cuando empiezo a hacer este proceso de resignificación, que ahorita les digo, ahí es donde todo empieza a actualizarse. Entonces, cuando lo hacemos desde el dolor y la queja, solo lo estamos observando porque nos viene una enfermedad o nos viene algún padecimiento o alguna situación que tiene que ver con la salud. Salud, dinero y amor son una de las principales áreas de tu vida, ¿sí? Y de ellas se desprenden otras más que habíamos mencionado en el, creo que tema de la pareja o de la confianza. Entonces, aquí en este tema, la salud, cuando no tienes un buen estado de salud o una buena condición de salud, es porque hay algo en tu vida que está desbalanceado, que hay algo que no te está permitiendo esta plenitud o volver a esa plenitud aunque haya problemas. Otros son, y estas enfermedades también son por disposición genética, ya lo habíamos dicho en la primera parte. El otro son los dolores emocionales, o sea, hay un meme de un gatito, ¿no? Donde, pues sí, ya pasó, y luego otra escena de, pero lo que más me
basta, es que no sé qué, o sea, vuelves a revivir la emoción, o sea, es decir, lo vuelves a sentir y te vuelves resentido o resentida. Y algún tipo de pérdida, que yo creo que estos tres factores son los más que desprenden muchos más factores, pero el de las pérdidas, el dolor de la pérdida de una persona, un ser querido que fallece, de una relación, hasta de ti mismo, o sea, el no ser el que eras a los 20 duele recordarlo, pero El es, ir dejando tus etapas atrás, ¿no? sí, o sea, es doloroso como cuando estamos en el proceso de la adolescencia, pero es parte de la vida y del crecer. Sin embargo, cuando tú estás atorado en eso, en ese pasado, es porque te estás resistiendo a ser adulto, a crecer y sobre todo disfrutar de la vida y de la felicidad, de la plenitud en la siguiente etapa. Puede ser también desde una pérdida económica de bienes, donde tu empresa quebró, te la robaron, no sé, o sea, cualquier cosa que haya sido, y no logras ver que la experiencia la tienes, porque ya tienes el registro aquí de cómo le hiciste para crear algo. Entonces realmente solo estás perdiendo un bien material, pero no estás perdiendo las habilidades, solo que este dolor tan fuerte de pérdida, esta emoción nos desempodera y hace que olvidemos lo que sí tenemos. Entonces, por eso duele empezar de nuevo y lo vemos como estamos empezando de cero, o sea, con cero nada, y no es cierto. Tenemos que experiencias. Y desde la otra parte donde se comparte es desde la experiencia, pero esta es la que te permite resignificar las heridas o las cicatrices cuando ya te diste cuenta y se cambia la programación en tu estructura mental, emocional y a nivel físico. ¿Por qué? Porque te das cuenta. ¿Qué te enseñó esto? Si tú no logras, si tú solo estás preguntando, es que por qué, es que por qué, es que por qué, te estás quedando a la mitad y esto te regresa al dolor y la queja. Pero si tú dices, ¿para qué me pasó esto? Ah, pues entonces empiezas a mirar más atrás, ¿no? A decir, bueno, yo me desenfoqué en esto. Y es un tema o un punto delicado en esta parte porque mucha gente, he visto en redes sociales, cómo se deslinda, pero es a modo inconsciente por las programaciones que tiene. Cómo se deslinda de decir, no, es que yo soy así y la otra persona me lastimó. Sí, y hemos dicho, el suceso así se dio, no lo vas a cambiar. Pero detrás de eso hay, vuelvo a insistir, una corresponsabilidad. Entonces, tú confiaste en exceso. Entonces, sí, si la confianza como una de estas habilidades que te permite establecer relaciones y Ujú. relacionarte con el mundo, tú estás dando en el exceso y el otro no tiene, ya te lo ha demostrado o te lo dijo. Y entonces tú crees que con tu amor él lo va a cambiar, él va a ser consciente. No es cierto, o sea, te estás haciendo ilusiones, te estás poniendo velos que tarde o temprano te van a dar un arañazo y oh sorpresa, pero entonces vas a reaccionar echándole la culpa al otro. Ni siquiera responsabilidad es culpa. Y al echar culpa, estamos soltando la parte responsiva de nosotros. Entonces, cuando no podemos hacer esa resignificación, no hacemos esa pregunta, ¿para qué? Alguna vez una muchacha, no sé si lo comenté en un episodio anterior, eh, su mamá había fallecido, ya muy jovencita, y entonces yo, pues en mis creencias y esto de déjaselo a Dios, ¿no? Y Dios se encarga y todo, ¿no? Pues sí, pero Dios con cara a lo mejor acá de que estás seguro, güey, te di un libre albedrío y resulta que quieres que sea mi voluntad, órale, nomás que te vas a aguantar. Entonces, ella me dice, yo no puedo verlo de la misma manera, porque no está mi mamá y yo la necesito y la necesita mi hermanito y no sé qué. Y yo así de, ¡ah! Me quedo callada, o sea, ¿por qué? No sabes el Porque, contexto. porque yo la estaba viendo desde mi realidad y ella lo estaba viendo desde su realidad. Claro, es una pérdida muy dolorosa esto de los papás y el duelo precisamente te sirve para actualizar esta realidad y adaptarte a esa nueva forma, donde ya no estás así en físico relacionándote, pero te relacionas desde el corazón, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda el resignificarlo. ¿Qué quiere decir la conciencia de la herida? Esto te recuerda que fuiste vulnerable. Es que tengo un rasguño aquí, está cicatrizado, pero te permite darte cuenta que fuiste vulnerable, te descuidaste, no te autocuidaste, no te diste mantenimiento de revisarte, de decir, a ver, ando bien en esta área, ¿cómo me he movido en esto?
Entonces, eso es darte mantenimiento y esto es una forma de autocuidado. Entonces, si lo dejamos al aire y se va y no lo resignifico, entonces vuelvo a caer sí o sí en lo mismo, porque ya lo dije, el cerebro te lleva al registro que una vez estuvo allí, si no lo has actualizado por completo. Entonces, hasta el cuerpo deja algo como se puede ver, por ejemplo, es si yo he sido muy humillada constantemente, pues yo ya no tengo fuerza para defenderme ni siquiera con palabras o con golpes. Entonces, ¿qué comanda al cuerpo, la mente? Porque la tiene la información, al cuerpo le dice, haz volumen en la espalda, si es porque constantemente te han apuñalado por la espalda, como se dice, o si ha sido de frente, la gente ha sido frontal siempre contigo, pero en exceso, pues, estas situaciones caóticas. Entonces, ¿qué respuesta da el cuerpo? Hacer un vientre muy grande, hacer un volumen muy grande, ¿para qué? Como un caparazón, como una pared de ya no me traspases. Y no quiere decir que se atasque porque sea comilón, no, es una ansiedad de que no sabe de dónde va a llegar el chingazo, entonces tengo que hacer una valla protectora, ¿no? Así es como se ve cuando esta estructura está incluso alcanzando el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces no se diga en lo mental y en lo emocional. Y entonces por eso decíamos que las heridas son invitadoras desde tu ser como una posibilidad de rectificar y sanar esa lección anteriormente no superada, desde la infancia, actualmente en tu vida adulta cuando se ha estado repitiendo, vamos, si lo decimos desde de tu gestación, o sea, qué cosas mamá no pudo resolver y tú en amor ciego, porque es tu mamá y ellos tienen esta conexión, decir, yo te voy a ayudar, ma. O sea, tú no te preocupes, yo voy a cargar con eso. Para esto hay una sesión muy bonita que se llama Proyecto Sentido. Y ese proyecto sentido son, aparte de los pendientes con los que tú vienes a esta encarnación, pues es agarrar aparte los de papá y los de mamá. Entonces se va acumulando una carpeta más grande de resolver, pero te ayuda muchísimo para reflexionarlo. Digo, como habíamos dicho, a mi mamá trascendió hace un año y pico de meses y yo tenía pendiente esa parte de revisar en algo que me estaba sucediendo, lo trabajé y claro, se me desbloquearon muchas cosas que yo no sabía ya cómo, o sea, por qué estaba topando. Entonces cuando ya lo entendí dije, ah, ya, y bueno, me hizo mucho sentido. Se abre la cajita de posibilidades. Ya no es la de Pandora. Y las posibilidades, pues vienen de un poder, ¿verdad? Así, así tal cual, digo, no hay otra. ¿Y cómo más podemos a sacarle provecho a todas estas experiencias cuando ya nos dimos cuenta que si estamos teniendo una lealtad con un ancestro, con alguien, ¿no? Pues es honrar al sistema, ¿con qué? Con la gratitud. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Dice, gracias, si tú eres mujer, por ejemplo, es gracias a todas las mujeres de mi sistema paterno y materno por la línea, el camino que trazaron desde sus experiencias. Y hoy les pido que me bendigan y me permitan hacerlo distinto. Porque muchas veces ya te diste cuenta, quieres hacerlo distinto y algo bloquea, algo bloquea. Pero es porque no estás dando ni siquiera las gracias. Tú te quieres salir de ahí y es que hay gente que lo hace literal, o sea, se va y ya hasta se quiere quitar el apellido o lo omite o nunca dice sus apellidos. Eso es estar negando tu sistema. Tú tienes una línea de sangre y esa es la que te respalda, tienes 50 y 50%. Pero no se trata de eso, se trata de gracias por esto. Entonces la gratitud es una de las energías como el amor más poderosas que pueden hacer toda una reestructuración. Y con esto, con esta bendición, es que se activen esas habilidades, porque estas mujeres o estos hombres no fueron un caos completo, tenían habilidades, tenían cosas chingonas, y entonces es como, denme ese pequeño regalo, ¿no? O el gran regalo que me quieran dar para poder hacerlo distinto, apalancarme de esas habilidades que están en mí y que yo puedo activar. Y con esto sanar para hacerlo distinto. Entonces, yo estaba teniendo hace unos 2 años una situación con una tía que hasta físicamente en las facciones me parecía un poquito. Y esa es una tía abuela mía, por así decirlo, porque era una hermana de mi abuelita materna. Entonces,
yo en ese tiempo estaba aprendiendo a meditar de diferentes formas y en ese mes de meditación yo la visualicé a ella. Entonces yo dije, ¿por qué la veo? Y nomás la conozco en fotos. Le pregunto a mi mamá, esto fue en el 2021, le pregunto a mi mamá y le digo, oye, platícame cómo era la tía Lupe, que así se llamaba. Platícame cómo era la tía Lupe, cómo era su carácter, cómo fue su vida marital y todo. Chingas, o sea, yo estaba resonando completamente con ella y se llama Guadalupe, ¿no? Se llamaba. Entonces dije, no inventes. Entonces, al siguiente día de que yo tengo esa información, vuelvo al ejercicio meditativo y la vuelvo a visualizar. O sea, se me puso con los ojos cerrados, ¿no? En esta parte introspectiva. Se me pone de frente y entonces ahora sí le digo, tía, gracias por el camino que me trazaste. Bendíceme y permíteme hacerlo distinto. Cuando yo hago este comando consciente, haz de cuenta que detrás de ella, como si fuera un acordeón que se desprendía, se fue hacia atrás, un montonal de mujeres, pero así, super flash, y llego hasta una anciana con con un tipo gabano, no sé qué, así muy indio de acá de las tribus del norte, y está sentada en la tierra y está así con su, parecía como una mañanita, no sé, y está así agachada. Entonces yo la veo y le digo, bendíceme, y le digo, gracias, bendíceme para hacerlo distinto. Cuando yo hago eso, ella me extiende las manos, no sé qué me dio, pero yo nomás las puse, ¿no? Entonces las pongo y hace eso. Y entonces, ¡pum! O sea, termina la meditación, termino el ejercicio y digo, wow. O sea, ¿por qué? Porque esa es una manera en la que te cachas. A veces en las primeras meditaciones algo que me conectó mucho fue la música de tambores, con tambores, pero porque eran los latidos del corazón. Entonces me lleva a ver una tribu que estaba danzándome y se acerca un anciano y me hace así, pero no supe qué hacer. Y era un varón, se me acerca el anciano. Cuando le platico a mis maestros, le digo, no supe qué hacer. Dice, solo extiende las manos y dile gracias, porque te está dando su bendición, te está otorgando este poder, estas habilidades que están en ti en como disposición. Entonces actívalas en gratitud y con conciencia. Y yo, wow. Y entonces, cada que se me aparece un ancestro o alguien así conocido o no conocido, y depende cómo conecte, es como hago este comando sináptico en conciencia. Bueno, soy un ejemplo, igual que yo, de que esto es real y funciona, ¿no? Y pues sin afán de romantizar estos procesos, también es tener en cuenta que se pagan precios que te llevan a estos beneficios, recompensas y bendiciones. ¿Por qué? Porque ayer le platicaba yo, recordándole un poquito de mi historia, le digo, o sea, ya te había platicado que yo veía fotos de mi familia cuando yo en mi tiempo de universitaria, que estudiaba, y yo veía después de los primeros años de casa, decía, ¿y esta foto de cuándo era? Y me dicen, festejamos a no sé quién, y que hicimos, y yo me perdí de todo eso. ¿Por qué? Porque yo andaba en esa búsqueda de la realización de mis sueños, de encontrarme a mí y mi propósito de vida. Entonces, el precio que yo pagué fue no estar presente en eso, pero al mismo tiempo esto me llevó a conectar más, con más de lo que ahora yo hago, yo soy. Y claro, mi herida básica o original era la del rechazo. Entonces, cuanto más tiempo me sentí rechazada, al mismo tiempo esto me permitió ir a buscarme. Y me encontré y pagué los precios y dije, ok, acepto que me perdí de esa convivencia familiar, pero haberme desprendido de mi familia, sin dejar de reconocer que eran mi familia, me permitió hacer o explorar más posibilidades de las cosas como yo tenía aquí. Mi mamá me decía, cuando trabajes, lo primero que te compres que sea una casa y un carro. Ten algo seguro. Y la palabra era eso, de algo seguro. Hoy en día es miedo. Ajá, por miedo a la carencia. Y hoy en día es algo que lo que menos abunda. ¿Por qué ya no te dicen te reproduzcas? Ya es una opción si lo quieres hacer, ¿no? Entonces, es por poner un ejemplo de esta conciencia de las heridas, ¿verdad? Tú también tienes tus propias, o has tenido tus propias experiencias, ¿verdad? En este proceso. Un chingo. Así es. Y entonces son solo un ejemplo, ¿no? De, pues bueno, un montón de cosas que hemos vivido a nivel personal, a nivel pareja, a nivel como papás, en nuestras profesiones también,
o sea, en nuestras relaciones sociales. Sin embargo, pues bueno, por eso tenemos hoy esta posibilidad de compartirlo, cosa que antes ni de chiste hubiéramos podido hacer o sostener, ¿no? Ujú. No, pues no, o sea, eh, precisamente platicábamos la semana pasada y, por ejemplo, hacer este tipo de cosas a mí, pues no, o sea, no, ni me gustaban ni me llamaban la atención y sobre todo, me hubiera animado a compartir, a hablar un poquito. Bueno, aunque esta sesión pues yo no he hablado tanto porque el tema más desarrollado pues lo tiene Alicia. Entonces, y muchas de las personas que nos ven pues obviamente es a través de lo que ella ha compartido directamente con cada uno de ustedes. Y bueno, me regreso, yo no me, en 2, 3 años hacia atrás, yo no me hubiera animado a hacer este tipo de cosas. Lo platicábamos la semana pasada. Tal vez lo hubiera hecho nada más con mi amigo, mi amigo Diego, Diego, que ya trascendió. que también ya falleció hace algunos años ya, casi 11 años, 11 años ya. ¿Por qué? Porque precisamente era compartir, ¿no? Los puntos de vista, los aprendizajes que teníamos uno y otro, y llegábamos aunque no estuviéramos de acuerdo, pero era compartir. Entonces, al punto en el que estamos ahorita, nos permite decir que vamos por buen camino porque nos hemos dado a la tarea de reconocer aquellas cosas que nos han hecho algún daño, alguna herida y enmendarlo, ¿verdad? O sea, sanar y curar son cosas diferentes. O no de cosas diferentes, pero sí no significan lo mismo. O sea, tú puedes, curarte y no sanar. O sea, ponerte la curita en una cortadura. Si no trasciendes el aprendizaje o las experiencias, como decía ahorita Alice, no estás sanando, porque no estás yendo a ese origen. Y sin embargo, digo, tocamos madera, ¿verdad? O sea, que a ninguno de los que nos esté viendo ni a nosotros nos pase. Pero imagínense algún cáncer o alguna enfermedad terminal, este, que no, nos llegue a suceder. Y bueno, o sea, es una oportunidad para atender esas cosas de por qué llegaste a ese destino o para qué sucedió ese tipo de cosas. Entonces, si tú trabajas en ti, en este tipo de cosas que te llevaron a tener este problema, tú puedes sanar. Tú puedes sanar tu espíritu, tu alma, tu ser más poderoso energéticamente, pero tal vez no te cures. O sea, no te podemos garantizar de que, mira, si tú haces esto, si tú sanas esto, no, hombre, el cáncer va a desaparecer, ¿no? Hay casos en los que sí, Habrá ¿verdad? casos en los que sí, ¿no? Donde alcanza ese poder para, curativo también, ¿no? Has mencionado el ejemplo de tu mamá, ¿verdad? Que fallece precisamente por un cáncer Vías biliares. en las vías biliares. Este, lamentablemente, pues ya, Su cuerpo estaba muy desgastado. sí, entonces ya no hay un retroceso como tal, pero sanas, ¿no? Entonces trasciendes de una manera más plena y al final de cuentas le encuentras un sentido a la vida, aunque sea en el final de ella. Entonces, también no, a lo que voy con ese comentario es también no se frustren cuando digan, oye, es que ya hice esto, ya trabajé en mí, pero mi herida, no se curó y sobre todo aspectos físicos, pues no, pero tú sanaste tu alma, tu interior, ¿no? Y algo bien, bien importante ahí, justo anoche lo reflexionaba con una persona que platicaba. A veces las heridas, así como una herida física que ni caso le hacemos y sola se cerró, porque es un mecanismo que nuestro cuerpo hace, o sea, es una de sus funciones, la regeneración celular. En las heridas emocionales o mentales ocurre algo similar, pero es cuando las ignoras. Claro, o sea, va a pasar el tiempo, te dejan de doler,
pero también te haces güey de no mirarlas, no tocarlas para que no te vuelva a doler. Vas a tender a hacerlo, Sí, a y ahí, caer en lo ahí mismo. se aplica la resiliencia otra vez, es este pulso o impulso para salir adelante y continuar. Pero eso no quiere decir que la sanaste. No, porque es como cuando te Ajá, pegas en la esquina de algún, mueble. ¿no? O con una piedra, o sea, te das un golpe en el pie, lo ignoras, sigues, ¿no? Ujú. Te dolió a lo mejor un poco, pero Pero no eso haces nada precisamente por haber no ignorado. concientizas qué te llevó a hacer eso. O sea, muchas veces los accidentes, pues esos son un accidente, es un descuido, es un desenfoque. Una ocasión, yo me quemé la mano, estaba haciéndole ramen a mi hijo, de muy, ya precocido y demás. Entonces se me ocurre en el portacaliente, pongo el plato donde lo voy a vaciar, tenía un excedente de líquido y aún así se lo eché todo. Dejo la cacerola donde yo y mi hijo presente, donde yo quiero caminar para llevarlo a la mesa, mi mano se desbalancea. ¿Y qué sucede? Que me cae todo el agua caliente. Me quemé por esta parte de aquí y en 3 dedos entre los dedos y esta parte de aquí. Y lo único que hice fue, o sea, no dejé caer el plato porque era de vidrio, yo traía sandalias, pues me iba a caer el plato quebrado y me iba a cortar el pie. Lo único que hice fue aventarlo el plato hacia adelante, hacia a la cacerola. Y mi hijo viendo dice, ma, te quemaste. Y yo, sí. Y luego ya se lo terminó de servir con menos, se lo sirvo y se sienta. Me subo al otro baño, porque el de abajo no quería que me viera, me estaba aguantando de llorar. Pareciera ser un accidente o un desenfoque mío, y no, fue un castigo que me o que me infringí. ¿Por qué? Porque había pasado una situación con mi hijo unas horas atrás, donde yo sentí remordimiento, sentí culpa, y en vez de mirar para adelante lo que esto me estaba mostrando, ¡pum!, me castigué. Esto me sucedió en el 2021. Cuando resignifico la herida, ya le hablo a Jorge, yo tráeme agua y échame agua porque me cala. Pues tuvimos que ir a urgencias para detener la quemadura, que no pasara a segundo grado. Y era la mano izquierda, la mano de la energía femenina, donde, o sea, me desboqué, me desbordé, me rebasé porque no entendía mi vulnerabilidad. Entonces yo operaba con los patrones que todavía me quedaban anteriores. Y esto mucho fue de eso. Entonces pareciera ser un accidente y no lo es. O sea, nada de lo que nos sucede es por casualidad. Es una sincronicidad que muchas veces la jalamos de manera inconsciente. Ujú. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Pudiera ser que alguien dijera, ¿no? Por experiencia propia o porque lo observa en la realidad. A ver, bueno, Alice Joe, si una mujer vive una situación fea de estas con abuso de su hija pequeñita porque su pareja o su propio padre biológico abusa de ella, ¿dónde está? O sea, ¿qué culpa tiene la inocente? No, no tiene ninguna culpa, nada más que recordemos algo. Y eso lo vamos a desglosar temas más adelante. De los 0 a los 7 años, los hijos son una extensión de la mamá. O sea, los hijos hablan también por nosotros en las experiencias que viven, en lo que activan su conciencia, que es por ahí de los 8 años, que abren los ojos al mundo. Entonces, esto no es otra cosa que un desenfoque de la mamá por falta de atención o un exceso de confianza. ¿En quién? En alguien que tú no sabes qué le puede hacer a tu hijo. ¿Por qué? Porque son cosas que tú no has resuelto y entonces te lo muestra o se genera en tus personas más inmediatas, Ujú. ¿sí? Pero son heridas o temas que tú traes, ¿no? Sí, y también lo mío para cerrar es, o sea, si hay algunos detalles que ya vas observando como un exceso de estrés en el trabajo, de las situaciones, de la dinámica con tu familia, o sea, necesitas atender eso, ¿no? Porque eso, todas las emociones que te desbordan, estas situaciones tienen un origen, ¿verdad? Tienen un origen y van a tener un final, ¿no? Entonces, no te esperes a que eso se manifieste en un daño físico también, ¿verdad? O sea, que al rato tengas hipertensión, tengas, no sé, otras cosas, una especie de cáncer, no sé, lo que sea. Entonces, atiéndelo antes, ¿no? Para que
para que el aprendizaje no tenga que ser a huevo. O sea, no tenga que ser Forzado. sobre una fatalidad, ¿no? Sí. O sea, no esperar a tocar un fondo demasiado hondo. O sea, sería una sugerencia mía, Y muchas veces decimos, hazlo que valga la pena. Pues, ¿qué es una pena? Es algo que no, duele, es algo así así. es. O sea, Y, ya estás apostando a perder, ya vas perdiendo uno para cero. empezar, ¿sí, no? Y yo algo que una ocasión escuché en una reflexión fue que valga el gozo. ¿Y qué es el gozo? Es El el proceso. gozo, y el gozo se vive a través del cuerpo de tus sentidos. Ujú, Entonces yo digo ahora, pues que valga el gozo, o sea, el gozo de lo que tú elegiste hacer, que el resultado vaya a variar y todo, bueno, ujú. pero fue algo que te haces cargo, te haces consciente y te haces responsable de tus actos. Ya no le echas la culpa a nadie, porque nadie te obliga. Y si No. alguien te está obligando, entonces ¿qué poder está teniendo sobre ti o qué poder le estás entregando tú para que pueda accionar así, Sí, ¿no? y Hay que... sobre todo hay que tener convertir el miedo en la virtud del valor, ¿no? Del coraje. ¿Para qué? Pues para ser explorador, para ser un buscador de las verdades de tu vida, ¿no? Ujú. Este, y como decía Alice, o sea, que valga la pena, ¿no? O sea, disfruta el proceso, o sea, no hay algo más pleno que trabajar en uno mismo, porque te vas descubriendo, este, ya no hablas como si fueran cosas diferentes. Ah, mi mente, mi alma, mi yo superior, mi ser superior, Ujú. ¿no? O sea, cuando lo concibes como si eres uno solo, entonces ahí es donde empiezas a alinearte con el gran espíritu, o Dios, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, y se disfruta mucho. Una de las creencias limitantes, o no creencia limitante, sino un enunciado que comúnmente nos ponemos es, voy a ser feliz cuando no sé qué. Empieza desde ahorita, Lo ¿no? O sea, condiciona. no quieras ser feliz hasta que ya termine el proceso de tal. Empieza desde ahorita, desde los primeros procesos de tu búsqueda, ahí comienza a ser feliz. Porque ya tomaste decisiones diferentes. Entonces, este, y que te tachen de loco o loca, es un cumplido si lo ves si lo Sí, ves desde otro punto de punto de vista. El ser vista. diferente, el discernir sobre todas las creencias que ya tenemos programadas, que no todas son malas, al contrario, o sea, muchas nos mantienen en un código de dignidad, de conducta, de moral correctas, ¿verdad? No, nos referimos siempre a esas que son limitantes, a esas que te tienen todavía con miedo a rechazos sobre tu núcleo familiar, si tú tomas decisiones diferentes, si tú crees en cosas diferentes. Entonces, desde que inicie tu búsqueda, comienza a ser feliz y sientes esa plenitud, El simple hecho de ¿no? decidirlo y elegirlo, que Exactamente. te cause felicidad, porque si no sientes ese palpitar aquí de tu corazón de expansión y lo estás sintiendo apechugado, Sí. que duele, entonces estás dudando y tu ser te está diciendo, por ahí no Sí, es, güey. y otra vez, o sea, no concibas la idea de que hasta que termine voy a ser feliz, porque esto no se termina. Es una forma de vivir, ¿no? Porque ahorita tenemos 30 y tantos años, 38 años. El día de Sin mañana miedo, sin miedo. el día de mañana que tengamos 45, estaremos hablando de otras cosas y tendremos que estar superando otras cosas. O sea, Pero ahorita estamos en los 30. ya nos ha estado tocando superar el dolor de la pérdida de nuestros padres, ¿verdad? De mi suegra y de mi papá el año pasado. Y así en la vida nos trae cosas. O sea, esto es un proceso eh, no de nunca acabar, porque tampoco se trata de que tengas que sufrir todo el tiempo, sino que ya lo vas a experimentar con otras maneras, ¿no? Y con otras herramientas, otras capacidades y sobre todo con un poder de energía y de valentía mucho más grande. Y que lo puedas sostener sobre todo. Pues yo siempre digo que no es necesario tener que sostener cosas cuando tú tienes ese poder, cuando tú tienes esa capacidad de sostener lo que creas,
materialmente, lo que creas espiritualmente, lo que creas amorosamente, es como si fueras una resistencia de 1 millón de amperes, ¿no? Para los que conocen un poquillo de electricidad, ¿no? Porque tienes capacidad, tienes un poder, ¿no? A- Ahí a lo que yo me refiero, bueno, claro, nada más ese punto, es a que necesitas hacer, así como le hacemos músculo al cuerpo para, no sé, los que quieren cargar pesas y todo eso, ¿no? O correr ciertas distancias, pues tienen que entrenarse, ejercitarse y generar esta resistencia, Ujú. ¿verdad? O sea, para dar Sí. Y la es que actividad. yo a mí, Pero digo, también es a mí músculo no me mental y gusta, músculo a mí no me emocional. gusta hablar de eso de tener que poder sostener las cosas porque, no porque no sea cierto, sino porque desde cómo se concibe la idea, es como si ya tuvieras que tener una carga. Incluso el amor que ya te tengas, incluso los procesos en los que ya estés trabajando, la plenitud que ya tengas, incluso eso va a ser una carga. Pues no, ¿verdad? O sea, Ah, pero entonces ya sé por a qué. eso me refiero yo. Sí, y ya ahorita me acordé ahorita que dijiste la palabra clave, carga. ¿Por qué se convierte en una carga no poder sostener este poder que tú tienes en tu interior, que es parte de ti? Es porque no lo has desarrollado. No es que no es, o sea, sí, no lo has desarrollado, pero es que también es cuando estamos bugueados en el niño herido o en el adolescente herido. O sea, la fuerza mental o emocional que pueda tener un niño no la Está puedes, atrapada allí. y no la puedes comparar con la de un adulto maduro, ¿no? O sea, va a haber diferencia. Entonces, si no hay esta equilibrio o este balance en que tienes un cuerpo de tantos años y entonces tu mente y tu estructura emocional están también acorde ahí es cuando no te cuesta trabajo sostener el poder. O sea, lo sostienes porque eso es lo que eres. Pero donde hay disfunciones y desbalances Ah, pues es donde viene ujú. ese shock de no Vas a sentirte tener, vas a poderoso, tener un creador. cortocircuito. Claro, ahí es cuando truenas un electrodoméstico, ¿no? Entonces, es a lo que me refería, pero bueno, caemos en prácticamente en Sí, el mismo y punto. como les digo, o sea, a veces de repente discernimos en algo, pero es parte de la conversación, ¿no? Para buscar, pues, Y es común y es acercarnos de a la alguna verdad. manera normal porque él en sus esquemas mentales lo procesa de cierta manera y luego yo lo disierno de otra manera, pero es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son procesos de aprendizaje distintos, pero prácticamente estamos llegando al mismo conocimiento o la experiencia, Ujú. ¿no? Muy Por bien. eso lo aclaramos. Bueno, creo que es todo. Sí, muchas gracias por su atención. Está larguito esta estación. Tuvimos que hacer dos paradas en una prácticamente. Hay una cuestión técnica, pero no desistimos y pues síganos eh, compartiendo los videos, comenten, no nos han comentado, pregunten, o sea, digo, puede ser que tenga todo claro y demás, pero si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en torno a todo esto, la próxima semana empezaremos con la primera herida porque estamos preparándolo de una forma una charla muy amena, muy clara, contributiva y sobre todo como una herramienta también al mismo tiempo. Ujú. Entonces, coméntenos y compártanlo también con alguien que le pueda contribuir este tipo de charlas, de información, este, que ustedes ahí puedan también contribuirles. Y Muy bien. pues que tengan bonito fin de semana. Buen fin de semana a todos y nos vemos. Bye. Bye.